Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El sacerdote Marcos Somarriba otorga una fuerte prédica. La iglesia es silenciada y debemos recordar la valentía de los discípulos. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. Esta noticia tiene un interés muy especial. Y el primero es que Nicaragua ha sido silenciada. Y el padre Marcos Somarriba, en esta homilía, exhorta que la iglesia debe de dar testimonio, difundir el evangelio y denunciar. El mensaje del profeta Amós está orientado a condenar al pueblo por haberse apartado del verdadero Dios y por las injusticias sociales que imperan en su ser. Por este llamado, se incomodan muchos con su palabra y su denuncia, porque nos damos cuenta de que la tendencia es que todo el mundo quiera hacer lo que le dé su regalada gana. Y eso no cabe con Dios. Sostuvo Daniel Ortega y su esposa Morillo, quieren hacer lo que a ellos le venga en gana. Entonces, sin importar la voluntad de Dios, sin importar lo que el pueblo quiere. Los profetas, como Amós, hoy en día, llevan la carga del sufrimiento de sus pueblos y de la persecución de su persona. Por tan solo abrir la boca y hablar en nombre de Dios, decir la verdad y denunciar la injusticia y el asesinato de los hijos de Dios, sostiene el sacerdote Marcos Somarriba. Nosotros recordamos que Monseñor Álvarez Lagos fue llevado a la cárcel y exiliado en Roma porque defiende al pueblo. De igual manera, Monseñor Báez, Monseñor Silvio Mora, tan solo por decir que la conferencia episcopal está orando por Monseñor Álvarez Lagos, que cuando ese entonces estaba el obispo de Matagalpa en la cárcel, la Modelo. Pero hoy día la iglesia mantiene un silencio atónico y que da miedo. Según el sacerdote, Amós vivía en un tiempo en que la prosperidad era acompañada de un alto grado de corrupción social, en el que se adora a otro dios, Baal. El dios de Ortega y Rosario Murillo no es el Dios verdadero, no es el Dios de la verdad, no es el Dios que crea, que nos redime, el Dios que nos santifica, es decir, la Santísima Trinidad. El Dios de Ortega y Murillo es el Dios del dinero, el Dios del poder y el Dios del placer. Y dice Marcos Somarriba, y parece que los tiempos no han cambiado. Las personas que adoran dioses fabricados a conveniencia y manipulables a su antojo, siguen pensando que tienen el mandato divino de actuar como salvadores y defensores de los pueblos y de la gente sometida a sus malas y maquiavélicas voluntades, basadas en intereses personales de poder y económico, también el culto. De igual manera, el sacerdote Marcos Somarriba afirma lo siguiente: Baal incluía ritos de asesinato de niños, quemándolos como ofrenda. O sea, que la corrupción social también promovía el robo, el abuso de poder, autoproclamarse dueños y señores de la vida y de la muerte, refirió criticando a aquellos que se adoran en el poder. Hoy sabemos y podemos ver los frutos de las personas que siguen adorando y sirviendo a los Baales o deidades prefabricadas a medida y necesidades personales para justificar y validar acciones injustas y llamar al crimen un acto de justicia social.
Añade el sacerdote. En Nicaragua han pasado diferentes situaciones en el cual los dictadores hacen caso omiso, no le dan importancia cuando maltratan a un inocente delante de su familia, delante de sus hijos, cuando otorgan casa por cárcel, etc. Es una pareja de dictadores tiranos que se enorgullece de ese poder que ellos creen tener, que es un poder que tiene límites y que tarde o temprano ellos caerán. El que mal anda, mal acaba, y el que mal hace, mal termina. En nuestro tiempo hay pueblos que han dejado de ser pueblos de paz, pueblos libres y en justicia. Lamenta el sacerdote Marcos Somarriba. Recordemos que Nicaragua tiene muchos años padeciendo la enfermedad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero desde el 2018 es cuando se agudiza la situación tan precaria que vive la iglesia, que vive el pueblo de forma general. Para el sacerdote, mientras el Señor sigue llamando a Moses para que sigan denunciando los crímenes contra su pueblo, también surgen figuras como Amasías para intimidar a quienes exigen justicia. Hoy día no hay profetas en Nicaragua. No hay quien levante la voz por el pueblo, por la iglesia. No lo hay. ¿Por qué digo esto? Porque los sacerdotes, obispos y fieles que hablan en favor de Nicaragua, en favor de la iglesia, están en el exilio, pero no están dentro de Nicaragua. Los amasías de hoy intentan expulsar a quienes les echa en cara el reclamo de un pueblo, sí a vivir como familia, en paz y libertad. Decirle la verdad a los poderosos es un riesgo, porque los poderosos se ciegan y se vuelven sordos, no creen más que en lo que ven y en lo que quieren hacer. Entonces señala el sacerdote. ¿Por qué razón Monseñor Álvarez y otros obispos y sacerdotes y fieles y monjas no están en Nicaragua? Porque hablaron en favor del pueblo de Dios. Y el dictador y la dictadora lo expulsaron. Y un punto muy interesante que dice el sacerdote es lo siguiente. En el contexto donde la iglesia es silenciada, debemos recordar la valentía de los discípulos, orar por los sacerdotes dentro y fuera de sus pueblos. Estamos llamados a proclamar la verdad del Evangelio, incluso frente a la persecución y el miedo. Es interesante esa prédica del sacerdote Marcos Somarriba porque afirma una gran verdad. La iglesia está silenciada dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Hay obispos, hay sacerdotes que no pueden hablar en contra de la tiranía de los Ortega y Murillo. Otros, por donde están, tienen toda potestad, tienen toda la libertad de expresarse. Entonces, lamentablemente, es una gran verdad. La iglesia está silenciada. El cardenal Brenes prácticamente no habla nada en defensa del pueblo. Y sigue la iglesia siendo perseguida, siendo oprimida, siendo vigilada, siendo asediada, y es difícil la situación donde un sacerdote no puede moverse en plena libertad, que tiene que dar testimonio documentado de todo lo que hará en esa semana. Entonces, es una iglesia que vive bajo el asedio y bajo la vigilancia del demonio. ¿Por qué Dios ha permitido esta terrible situación? Nosotros debemos de verlo como una prueba para el pueblo nicaragüense y para la misma iglesia, si es capaz de expresar según la voluntad de Dios o si es capaz de callar según la voluntad del hombre. Y un punto muy interesante que el sacerdote reflexiona es el siguiente: incluso en tiempos de opresión y dictadura, no dejemos que el polvo de sus miserias
se nos pegue, ni siquiera en nuestros zapatos, que a través de nuestras propias acciones podamos ser Amoses, profetas valientes, dignos del reino de Dios en nuestro mundo. La situación tan crítica que vive Nicaragua requiere de hombres y mujeres valerosos, valientes, con una decisión firme de mantener la oración constante día tras día y también de denunciar. Vuelvo a reiterar, ¿qué más vale? ¿Seguir la voluntad de Dios o seguir la voluntad del hombre? La voluntad de los Ortega y Morillo es que la iglesia mantenga silencio. Y la voluntad de Dios es que la iglesia denuncie. Amós denunciaba. Sin embargo, hoy los obispos, sacerdotes, no están en Nicaragua, pero muchos de esos obispos y sacerdotes y fieles tienen prohibido expresarse, tienen prohibido hablar en favor de Nicaragua. Otros tienen la gracia de donde están ser protegidos y pueden expresarse abiertamente en contra del gobierno tan tirano de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Yo los invito, hermano y hermana, humildemente, a compartir esta noticia y sobre todo a manifestarse por medio de los comentarios de un modo muy especial que nos ayude. ¿Cuál sería la mejor forma en la oración para nosotros seguir apoyando a Nicaragua por medio de la oración? Entonces, no estamos dentro de Nicaragua, por lo tanto debemos de orar, porque la oración no tiene frontera. Pero sí, hermano y hermana, te invito a que nos ayude con una oración que tú conozcas, que te haya ayudado a ti, a que la coloques en los comentarios y también nos explique. Recuerda, apóyanos con un me gusta. Dios los bendiga.